Que el Señor les bendiga. May God bless you. Oh, es un buen día para Sí. alabar al Señor, ¿verdad? It's a good day to praise the Lord. Amen. Thank you. Vamos a hablar, vamos a seguir esta serie de Filipenses en el capítulo 2. We're going to talk about this series in Philippians in chapter 2. ¿Tienen tiempo, verdad? Do you guys have time? Okay. Los hispanos nos caracterizamos por predicar largo. The Hispanics is character for speaking long preaches. Así que vamos a orar para que Dios haga un milagro. So let's pray for the Lord to make a miracle. Ok, vamos a orar. Let's pray. Padre, prepara nuestro corazón. Father, prepare our hearts. Quita todo obstáculo, todo aquello que Remove our obstacle. todo aquello que esté en nosotros, que nos impida entender y comprender la palabra. Remove everything that is bothering us, that doesn't learn the word. Y te damos gracias, Señor, And we praise you, Lord, por tu salvación, for your por tu salvation, amor. for your love. Gracias, Señor. Thank you, En el Lord. nombre de Jesús. In the name of Jesus. Después de la declaración realizada por Pablo After the declaration made by Paul en los versos anteriores, in the verses que nos habla de la vida de Jesús, that talks about the life of Jesus Christ, cómo se humilló y fue obediente how he humbled himself and he was obedient, y obediente hasta la muerte, and he was obedient until death, para ser ejemplo a nuestra vida. to be a model of our lives. Y Pablo nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 12, And Paul talks about in Philippians 2, 12, 13. por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Por tanto, tomando a Jesucristo como modelo, For taking Christ like a model modelo de humildad y obediencia, of humility and obedience, debemos hacer lo mismo. we must do the same. Ese es el llamado, That's the call, a ser obedientes a Cristo y a su palabra. to be obedient to Christ and to his word. ¿Por qué Pablo escribe esto? Why did he write this? Obviamente algo le preocupaba Obviously, something was worrying Paul, y una de ellas era la obediencia como principio de vida. and one of them was obedience of the principle of life. Dice, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Pablo estaba detectando un peligro. Paul was detecting a danger. Por esta razón está alentándolos a que sean obedientes a la voluntad de Dios. For this reason, he was encouraging them to be obedient to the will of God. Les dije que sean uno espiritualmente, He was telling them to be one spiritually, porque existía la tendencia a apoyarse demasiado en Pablo because there was a tendency to rely too much on Paul y no en el Señor. and not on the Lord. Algo parecido le había mencionado antes, Something similar he had told them before. en Filipenses capítulo 1, versículo 27. Reading from the screen, Philippians 1:27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oigan de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No era un problema doctrinal, It wasn't a problem of doctrine que hicieran todo lo contrario a lo que Pablo les había enseñado. that they did the opposite of what Paul taught them. Eran fieles a la enseñanza. They were faithful to the teaching. Por ahí no iba el problema. That wasn't the problem. Lo que les afectaba a ellos era que Pablo no estaba presente. What affected them that was Paul was not present. Sus regresos eran de larga espera. His returns were long time. Debo hacer notar que cuando escribió esta carta, Pablo estaba en la cárcel. I will let you know that when he wrote this letter, he was in prison, Paul. Esto los hacía decaer en la fe. This made them fall away from faith. Se debilitaban.
become weak. No encontraban una buena razón para seguir adelante. They couldn't find a good reason to keep going forward. La palabra nos dice que debemos mirar a Cristo, The word tells us that we should look to Christ, sujetarnos, hold on Him, animándonos, to encourage mirándolo a Él, by looking at Him, a Jesús. at Jesus. Esto es lo que Pablo les está diciendo. This is what Paul is telling them. En realidad no importa que yo esté o no. In reality, it doesn't matter if I'm here or not. Ustedes sigan haciendo lo que deben hacer You should continue to do what you should do en sus ministerios, in your ministry, en el servicio a Dios. in serving God. Eso les va a fortalecer. That will strengthen you. Sean obedientes a Dios, Be obedient to God, a su palabra. to His word. No deben depender de si yo estoy o no. You should not depend if I'm here or not. Es ahora especialmente cuando han de esforzarse, It's now, especially when you have to strive. porque es ahora cuando tienen que demostrar lo que han aprendido, It's now when you have to demonstrate what you have learned. ponerlo en práctica, Put it into practice. vivir la palabra. Live the word. Un creyente verdadero es responsable de obedecer al Señor. A true believer is responsible for obeying the Lord. Por lo tanto, un creyente, mi hermano, Therefore, a believer, my brother, nunca, escuche, nunca listen, should Debe- never debe depender en primer lugar de un pastor depend primarily on a pastor o un maestro or a teacher para su crecimiento y fortaleza espiritual. for their growth, for spiritual growth or their strength. Deben tener presente el ejemplo de Cristo. They should keep in mind the example of Christ. El verdadero poder que recibimos viene del Espíritu Santo. The true power comes from and we receive it from the Holy Spirit. Y el verso continúa diciendo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. And the verse keeps saying, work out on your salvation with fear and trembling. El segundo punto Second point, dice, tenemos que ver la salvación como un proceso activo. it says we must see salvation as an active process. La salvación no es solo un evento pasado, Salvation is not only a past event, sino un proceso continuo, but a continuous process, potente, powerful, sostenido, sustained, que requiere nuestra participación. that requires our participations. El verbo ocupados indica que debemos estar activamente involucrados en nuestro crecimiento espiritual. The verb work out indicates that we must be actively involved in our spiritual growth. Y esto no se logra viniendo solo el día domingo a la iglesia. And this is not achieved only by coming on Sundays and church on Sundays. Requiere todo nuestro interés It requires our interest en aprender más, in learning more, estudiando la palabra, studying the word, y especialmente en el compañerismo que se genera en la iglesia. especially in the fellowship that generates in church. Fortalece nuestra fe. That strengthens our faith. Cuando uno le entrega la vida a Cristo, When one gives their life to Christ, debe estar en nosotros el deseo intenso de agradarle, there should be an intense desire to please Him, de crecer, to grow, de madurar. to mature. No podemos quedarnos como niños espirituales We cannot remain as a spiritual children y pensar por un momento que eso es suficiente, and to think for a moment that that's enough. que es todo lo que Dios quiere. That is that all what God wants. Pues no. But no, Dios quiere que maduremos, God wants us to que grow, crezcamos, to mature, que le conozcamos, to know Him, que aprendamos de su palabra to learn His word, para saber enfrentar el día a día. to know how to face day by day. Por esta razón Pablo les dice For this reason, Paul tells them que ahora ellos deben trabajar en su salvación de that continuo. they must work on their salvation continuously. Deben ocuparse en su salvación. They must occupy themselves with their salvation. Es decir, It's saying ocuparse en ella sin la asistencia de Pablo. is to occupy themselves without Paul's assistance. Deben comprender plenamente su significado They must fully understand it, y meaning, aplicarla a su vida. and apply to their own lives. Deben afanarse en producir They must strive to produce el fruto del Espíritu en su vida. the fruits of their lives, Como ya todos conocen en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. like we know in Galatians 5:23, 22, 23. Deben aspirar a nada menos que la perfección moral y espiritual. They must desire to nothing less than a moral and spiritual perfection. Luchar contra la tentación. Fight against temptation. Fight against temptation. Debemos tomar parte activa
We must take an active part proseguir, to pursue, ir en pos, to go after, un avanzar con ganas, to move forward with eagerness, con pasión. with passion. Es una carrera. It's a race. Es muy diferente decir hacerlo todo para la gloria de Dios It's very different to say do everything for the glory of God, y otra muy diferente el llevarlo a la práctica. and another is to put it in practice. Otra cosa es orar así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. And another thing is to pray. Forgive our debts like we forget our debtors. Y otra no tan fácil el perdonarlos realmente. And another is quite not actually forgive them. Y agrega con temor y temblor. And adding with fear and trembling. Estos términos no se refieren a un miedo paralizante, These terms do not refer to a paralyzing fear, sino un profundo respeto y reverencia hacia Dios. but to a deep respect and reverence for the Lord. Reflejan un reconocimiento de nuestra dependencia de Él, It reflects a reconnection of our dependency on Him de la grandeza de su obra en nuestras vidas. and the greatness of the work in our lives. Pues Dios es el que está obrando en nosotros. For God is the one who's working in us. Podremos ocuparnos de la salvación, We will be able to work out on our salvation, teniendo esta verdad profunda en nuestro corazón. having this deep truth in our hearts. Recuerde esto, en Remember Salmos, this from Psalms 111, verse 10. el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. The fear of the Lord is the beginning of the wisdom. Como tercer punto, Third point, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. for God is the one who works in you both the will and the do for his good pleasure. Como decía, la obra de Dios se va desarrollando en nosotros. Like I said, God's work is developing in us. En el verso 12 In the previous verse, habla de 12, nuestras luchas, he speaks about our struggles, las tentaciones, temptations, el apartarnos de todo aquello que nos separa del amor de Dios. and turning away from everything that separates us from the love of God. Pablo afirma claramente que es Dios quien produce en nosotros Paul states that it's God who produces in us both el querer como el hacer. the will and the deed. Está trabajando desde nuestro interior. He is working in us. Escuchen, Listen, sin esta verdad without this truth declarada por Pablo, declared by Paul, sería imposible llevar a cabo lo que dice en el verso 12. it would be impossible to carry on what he says in verse 12. Esto significa que nuestra capacidad para obedecer y crecer espiritualmente es un regalo de Dios. This means that our ability to obey and grow spiritually is a gift from God. Pero no se equivoque, But make no mistake, aunque Dios obra en nosotros, even though God works in us, también somos responsables de responder a su llamado, we are also responsible for responding to his call. ser obedientes. Be obedient. Es cierto, Dios producirá en nosotros el querer como el hacer. It is true, God will produce us Dios both the will and pondrá, the deed. Dios pondrá la fuerza y el deseo, God will put the strength and the will, pero siempre estará en nosotros la decisión de querer hacerlo. but the decision will be in us to want to do it. Por lo tanto, debemos cultivar una relación personal con el Señor Therefore, we must cultivate a personal relationship with the Lord a través de la oración, through prayer, la lectura de la Biblia, reading Bible, el aprendizaje de la Biblia studying the Bible, y, como les decía, la comunión con los hermanos en la congregación. and like I used to tell you, the fellowship with the brothers and sisters in the congregation. Eso nos llevará a un crecimiento continuo. That will lead us to a continuous growth. La vida cristiana es un viaje, no un destino. The Christian life is a journey, not a destination. Siempre hay nuevas metas para alcanzar There are always a new goals to reach y nuevas áreas en las que podemos crecer. and new areas which we can grow. Nunca podremos decir ya llegamos o ya sé todo lo que tenía que saber, We never can say we arrived or I already know everything that I needed to know. porque el aprendizaje y esta batalla con nosotros mismos Because the learning and this battle against ourselves nunca acaba never ends mientras estemos en este cuerpo. as long as we are in this body. Por lo tanto, debemos depender de Dios siempre. Therefore, we must always depend on the Lord, on God, Reconocer que todo lo bueno, recognizing that all good, todo lo santo, all saint, todo lo puro,
up here en nosotros in us proviene de Dios. comes from the Lord. Nos lleva a humillarnos He takes us y a confiar en Él to learn and trust in Him en todas las circunstancias. in all circumstances. Amén. Amen. Ser obedientes, Be obedient. estudiar su palabra, Study His Word. orar Pray. y alegrarnos cada domingo cuando nos vemos. And be happy every Sunday when we see each other. No se queden en casa. Don't stay home. Pónganse en pie, quiero orar. Get up and let's pray. Padre, hemos escuchado esta enseñanza. Father, we listen to this learning. Queremos entender y comprender lo que tú nos estás diciendo. We want to understand what you're telling us, Que se haga carne en nuestro corazón. that it gets in through our hearts. De verdad queremos tener una relación muy estrecha contigo, We indeed want to have a relationship with you, Lord, pero hay cosas que lo impiden. but there's things that prevents it. Ayúdame a eliminarlas, Help them remove them from our a lives. sacar todo lo que bloquea el poder escuchar tu voz. Remove everything that blocks from me to hear your word, Y bendice nuestro día a día. and bless our day by day. Fortalécenos. Strengthen us. Produce en nosotros el querer como el hacer. Produce in us both the will and the do, A ser obedientes. to be obedient, A no depender de otra persona para mi crecimiento. to not depend on another person for my growth, Solo depender del Espíritu Santo. only to depend on the Holy Spirit, Y de toda la fuerza y las ganas que yo le pondré para aprender. and all my strength and my will that I want to do to learn. En el nombre de Jesús lo In the- pedimos y In lo the name of agradecemos. Jesus, we pray. Amen. Amén. Amén.